Vamos a orar. Amado Señor, nos acercamos a ti una vez más, agradecidos, porque es por ti y solamente por ti, Señor, que podemos respirar y vivir, Señor. Ayúdanos a que cada día que vivamos lo hagamos para tu gloria y lo hagamos para aprovechar bien el tiempo de mayordomía que nos has prestado. Ayúdanos a que cuando partamos podamos partir como mayordomos fieles, no los infieles, Señor. Queremos partir como mayordomos fieles, porque sabemos que si partimos de este mundo no es que se acabó todo, sino es que más bien todo empieza recién, porque la vida empieza contigo cuando estás caminando como con Adán en el Edén. Ese día queremos que llegue, Señor, y mientras estamos en este desierto, ayúdanos a hacerte fieles. Ayúdanos a no enfocarnos en las cosas terrenales, sino en las cosas eternas. Gracias, amado Señor. Oramos esto en nombre de Yeshua. Amén y amén. Muy bien, familia. Entonces, estamos en el tema que tiene como título Tu esfera, desarrollando un plan de vida integral y equilibrado. La primera parte ya la hicimos la anterior semana, donde aprendimos varios principios importantes. Y uno de ellos, de los principios importantes, es que cuando Dios santifica, la santificación no es solamente en el área espiritual, sino la santificación es integral. Es decir, el Señor santifica tu alma y tu cuerpo también. El espíritu en realidad debe ser alimentado, pero santificado como tal no, porque el espíritu es Dios mismo en nosotros, solo que si nosotros no alimentamos, o sea, no le damos importancia a la palabra, pues no vamos a ser espirituales, vamos a ser almáticos. Entonces, tenemos que entender que somos santificados en alma y cuerpo por completo. Es decir, todo nuestro ser implica espíritu, alma y cuerpo, y pues eso tiene que ser santificado. Usted no puede ser santificado solamente cuando está reunido en la iglesia o con los hermanos. Usted tiene que ser santo en todas partes. Esa es la idea. Y la palabra santo a veces suena muy religiosa. Podríamos decir también, en vez de decir santo, ser una persona que ha aprendido a vivir separado de todo lo que no agrada a Dios o alejado, digamos, porque no te puedes, vamos a decir, ir a Marte o a la luna para decir estoy aprendiendo a separarme del mal. No, tienes que separar de tu corazón, de tu mente, todo lo que contamina el templo de Dios, que es tu cuerpo. Eso es un principio importante porque no podemos culpar a las circunstancias de nuestra santidad, de nuestra falta de santidad. La santidad es una suma de decisiones diarias que tenemos que hacer en nuestras vidas. También habíamos estudiado que cuando vemos que Dios ha creado un sistema solar, este sistema solar está equilibrado gracias a que hay un eje y a que todo está en movimiento. ¿Y cuál es el movimiento? Es circular. Que este movimiento circular no es casualidad, es el plan de Dios para el equilibrio, porque la idea del equilibrio no es de los astrólogos o de los que hablan de cosas, vamos a decir, de meditación trascendental y otros temas más. No, el equilibrio pertenece a Dios. Dios es un Dios equilibrado. Todo lo ha hecho balanceado. Y justamente las enfermedades son un desequilibrio de algo en el cuerpo. Entonces, eso es importante entender, que cuando algo está en movimiento es que hay un eje central. Nuestro trabajo es que el eje central sea algo estable, y lo estable siempre va a ser la roca, Yeshua. En el caso, por ejemplo, del cuerpo, que está compuesto, y no solamente el cuerpo, sino casi todo lo que es la tierra, tiene átomos, está compuesto justamente por átomos que tienen un eje central. Y esto lo mostré no como para enseñar física o química o los principios que tiene que ver con eso, sino para mostrarles nada más la base de cómo es que uno logra
a hacer un plan de vida. Un plan de vida es algo que tiene que estar en movimiento y tiene que haber un centro. Es decir, tu plan de vida tiene que tener un punto de apoyo central en el cual tú te muevas. En el caso del sistema solar, ¿cuál es el centro de todo? ¿Cuál es el centro de todo el sistema solar? Es el Sol. Como analogía, nada más, lo estoy usando, porque en realidad el centro de todo es Yeshua. Que esto ya deja de ser una analogía simple porque es verdad que el centro de todo es Yeshua, como decía la canción. Colosenses 1:16 lo explica muchísimo mejor. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Este es nada más un repaso, por eso estoy yendo rápido. Y pues lo mismo pasa con Juan 1 al 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Él es el centro de todo. Y bueno, esto no es todo el sistema solar, lo que es la Vía Láctea, como diríamos, pero para ver un poquito la Vía Láctea que también está en movimiento, el sistema solar, que es una parte pequeña de la Vía Láctea, es nada más vamos a decir, un pequeño ejemplo de cómo debe ser el resto, porque según los científicos, todo está en movimiento en el sistema, en la Vía Láctea. Todo está en movimiento. No estamos nunca más en el mismo lugar. Siempre estamos acercándonos hacia ese centro de todas las cosas. En este caso, nos estamos acercando a Yeshua, pero la Vía Láctea como tal, el sistema solar, también está en movimiento. Entonces, este movimiento se está acercando a otro centro y ese centro obviamente es Dios. Por eso es que Dios es el centro de Yeshua y Yeshua es el centro de nosotros. Él es nuestra cabeza y la cabeza de Yeshua es Dios. ¿Ok? Entonces, siempre hay un orden, una jerarquía que tenemos que aprender a respetar. Y pues podría haber debates en este punto, pero no voy a entrar a ese tema. Nada más la base del plan, el cómo aprender a desarrollar una vida equilibrada, tiene que ver con saber cuál es tu centro y pues tiene que haber un centro en tu vida porque tú estás en movimiento y ese centro no debería ser cualquier cosa. La vida tiene 6 áreas importantes. Les di un reto. El que me encuentre un área que no está dentro de estas 6, pues me va a sorprender y es más, hasta tal vez un premio le voy a dar. Pero hay 6 áreas en la vida que son importantes y cualquiera de estas 6 áreas podría ser tu centro. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de estas áreas debería ser el centro de tu vida? Pues esa es decisión tuya. Ni siquiera tú decides porque tú dices, por ejemplo, yo quiero que mi vida espiritual sea el centro de todo. Eso es una parte del camino hacia encontrar el centro, pero si tu decisión es esa, pero tus acciones son distintas, en realidad tu centro son las acciones tuyas porque uno puede decidir cosas, pero tus acciones en realidad muestran realmente cuál decisión has tomado al final. Tu centro no puede ser un desorden. Decía un dicho militar que si quieres aprender a ordenar tu vida, comienza aprendiendo a tender tu cama. Creo que ese es un buen principio. Y hay otros más. El caso de gente que quiere vivir en torno al dinero. Su centro es las finanzas. Entonces vive pensando en ser rico, vive pensando en administrar cosas terrenales, pero no se da cuenta que hay cosas más grandes que estas. Y de pronto esta persona piensa que la salud también debería ser después de las finanzas. No está mal, pero no es el plan de Dios. Y pone a lo espiritual como parte nada más de su vida. Y eso no es el plan de Dios. El plan de Dios tiene que ver con algo mucho más grande y más importante. Entonces, esto está en movimiento, pero si tu centro son las finanzas, es un mal centro. Luego, hay otros que tienen como centro su salud. Por eso es que hay el culto al cuerpo, como habíamos dicho, tampoco es un buen centro. Tu cuerpo no puede ser el centro de todo, ¿ok? Sin embargo, lo que sí es correcto y es el plan de Dios, es que su palabra, es decir,
Su palabra es espíritu. Lo espiritual, y aquí está Yeshua, aquí está Dios, sea el centro de todo. ¿Ok? Después viene el cuerpo, después viene el dinero, después viene lo que es la educación, después vienen las relaciones personales, y esto puede variar, y también vienen los mentores o los ayos. Entonces, así es como debería funcionar tu vida. Así es como vas a encontrar equilibrio en tu vida. Pues no te voy a garantizar que no vas a tener enfermedades o cosas así, porque pues para mí, por ejemplo, en este caso sería ridículo decir, bueno, al encontrar que Dios es tu centro, no te vas a enfermar, vas a tener paz, etcétera. No, esas promesas ya no las doy. Esas promesas, pues si Dios quiere sanarte, si Dios quiere que seas sano, eso dependerá de Él. Pero aunque te cuides en tu salud, podrías alcanzar una enfermedad terminal o podrías tener un accidente. Y ahí es donde todo lo que has cuidado en tu vida podría derrumbarse. Pero como tu centro es espiritual, nada te va a derribar, nada te va a derribar, porque tu centro no es tu cuerpo. Va a doler, va a ser muy triste que pierdas de pronto alguna función física, pero hay mucha gente que sin pies y sin manos ha podido seguir adelante. Entonces, ese es el plan y ese es el deseo y esto es lo correcto. Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando hacemos un plan de vida, debería ser de esta manera. ¿Ok? Este es el modelo perfecto entonces para hacer un plan de vida integral y equilibrado. Muy bien. Así que en base a ese principio, esa analogía, es que hemos determinado o sea, ir área por área y habíamos hecho la anterior semana eso. Habíamos hablado del área espiritual, de las cosas que hay que hacer y pues les había recomendado que estudien en la Biblia de Génesis, Apocalipsis en forma ordenada y en pocas semanas vamos a empezar justamente a estudiar toda la Torá de forma ordenada. Vamos a hacer algo así como las parashas, vamos a ir por porciones y ahí es donde vamos a aprender también la Biblia, especialmente la Torá. Luego, también les hemos recomendado que estudien el nivel básico de Descubre la Biblia. El link lo hemos puesto varias veces. De todas formas, usted pone nada más descubrelabiblia.online y va a encontrar justamente todo este contenido. En otras palabras, no hay excusas para hacer un plan de vida y tu nivel de estudio va a determinar cuán espiritual eres. Porque Dios nos ha dejado un libro, Él no nos ha dejado dinero para poder enfocarnos en el dinero. Sí, nos ha dejado recursos para administrarlos, pero lo que Dios nos ha dejado realmente como herencia es su reino y este reino está revelado en su palabra. O sea, los papeles del reino son los documentos que tenemos que leer en la Torah. Así que si no conocemos la Torah, pues no conocemos a Dios. Dios se revela a través de su instrucción. Ok, entonces esto ya lo hemos hecho la anterior semana y solo como repaso lo estoy mostrando el día de hoy. También habíamos hablado de que el área de la salud del cuerpo, que es el segundo punto de una vida equilibrada, es sumamente importante, pero no como para idolatrar el cuerpo, sino para poder aprender a cuidar el templo de Dios como tal. Y para eso hemos dado algunos consejos básicos que van a depender de tu estado de salud, porque y también de tu edad, porque yo ya no hago los mismos ejercicios que hacía hace 20 años, entonces tengo que aprender a tener cuidado. Y pues a propósito de eso, qué doloroso es perder la masa muscular y recuperarla no es fácil para nada. A mí me está costando y me sigue costando todavía. Y bueno, les recomiendo que se alimenten bien, y pues aquí hay el plato ideal que tiene que ver con tener vegetales, frutas, proteínas saludables y granos integrales. Esto nos va a ayudar mucho a poder administrar mejor lo que comemos. Comamos para vivir, no para, no para, como quien dice, pensar que la vida es solamente comer y comer, ¿no? Entonces, comamos, no traguemos. No sé si el ejemplo es bueno, pero
Hay gente que come demasiado rápido y eso también es una señal de que la persona que está haciendo eso no se da cuenta de la importancia de lo que es la digestión. El cuerpo necesita que mastiquemos bien los alimentos y aunque este no es un pecado, pero he aprendido también a comer con más cuidado, a comer con calma. Eso incluso me permite conversar mejor con las personas y es una buena costumbre. Hay algunas personas que se sientan 2 minutos y ese plato está vacío. Y no es que no es que tenía hambre, sino es que está acostumbrado así, nadie se lo dijo. Si soy el primero en decirte, mastica por lo menos, según mi esposa, creo que son 30 veces, es mejor que tragar los alimentos. Esto va a evitar enfermedades a futuro. Bueno, no estoy para dar clases de nutrición porque yo no soy alguien experto en eso. Sin embargo, tiene que ver con cuidar el cuerpo mejor. Y esto también revela tu forma de estudio de la palabra. No nos desesperemos por saber toda la Torah en un día, a eso me refiero. No traguemos la Torah, tengamos paciencia. Si el Señor nos llama antes de terminar la Torah, no hay problema, pero ya hemos estado en el camino. Recuerde, no se trata de tener todo el conocimiento, sino se trata de vivir en el camino del conocimiento. Y eso es justamente la Torah de Yeshua. Recuerde que habíamos hablado también para cuidar el templo de los 5 sentidos: los ojos, los oídos, los gustos, el olfato y el tacto. Estas ventanas del cuerpo nos ayudan a tener justamente más equilibrio en nuestras vidas y tener, vamos a decir, más cuidado en cuanto a cuidar el templo del Señor, que es este cuerpo. ¿Ok? Esto habíamos hablado la anterior semana. Ahora vamos a entrar a la segunda parte, que son 4 puntos que nos faltan para terminar lo que es desarrollando un plan de vida integral y equilibrado. Así que en 10 minutos les he dado este resumen y ahora en los siguientes 40 minutos voy a tratar de terminar los 4 puntos siguientes. Les recuerdo que esto es básico, muy básico, porque si haría este tema de forma detallada, me llevaría tal vez cada punto unas 2 horas, solamente por punto, mínimo. Entonces vamos al tercer punto del plan de vida equilibrada y tiene que ver con un área que es un área bastante importante. eh, es un área que tiene que ver con las tres razones más importantes de los divorcios o de las sociedades que se dividen. Y este es el tema de las finanzas, cómo administramos el dinero. El dinero es sumamente importante, pero el dinero debe ser administrado. Entonces, en el área de las finanzas, ¿qué tenemos que hacer? Primero, y eso es importante, nivel básico, entender que tú y yo no somos dueños de nada. Ujú. Absolutamente no somos dueños ni del cabello que tenemos. No somos dueños de nada. Nada hemos creado. Solamente seríamos dueños de lo que hemos creado. Y lo que hemos creado son pecados. Bueno, de eso sí podríamos decir, bueno, los pecados son míos, porque Dios no me creó con eso. Yo los decidí desarrollar en mi vida. Entonces, primero debemos entender que no somos dueños de nada, sino solo somos administradores. Y este es un gran privilegio, mayordomos. Esto lo puedes ver en Génesis 1 y 2. También tenemos que entender que las finanzas no se manejan por sí solas. Alguien tiene que decirle al dinero dónde debe de ir y dónde no debe de ir. Y eso se llama presupuesto. El presupuesto simplemente es eso, decirle al dinero cómo debe ser distribuido. Y el presupuesto bíblico es el mejor, porque el presupuesto bíblico te va a llevar a la eternidad. Y este presupuesto justamente tiene varios puntos que hoy les voy a mostrar. No les voy a explicar, solamente les voy a mostrar el presupuesto que yo tengo, que yo hago. Ese es el segundo punto del tema de las finanzas como recomendación. El tercer punto tiene que ver con no gaste más de lo que gana. No gaste, eso se llama inflación.
Cuando uno gasta más de lo que gana, pues va a desequilibrarse y aunque hagas un plan de vida, de nada te va a servir, porque la realidad te va a llevar siempre a derrumbarte. Cuarto, tenga un fondo de emergencia. ¿Qué es el fondo de emergencia? Es un ahorro entre 3 a 6 meses que pueda cubrir tus gastos básicos más importantes. Entonces, veamos punto por punto cómo manejar estos temas. El primero, entender que somos solamente mayordomos, lo cual es una honra de Dios, nos debe alegrar el corazón. ¿Cómo hacer para ser buenos mayordomos? Aprendiendo a administrar bien lo que Dios puso en nuestras manos, estando conscientes que cuando tengamos que partir, no vamos a llevarnos nada con nosotros, sino solamente la lista de obras de mayordomía que hicimos. ¿Cómo es eso? Una lista. Bueno, tú no la vas a escribir. El enemigo la está escribiendo ya hace mucho tiempo. Él tiene registrado el día del juicio. Bueno, eso es una forma que tal vez no es exactamente como les estoy diciendo. Quién sabe, esto es de lo que aprendimos los pastores, pero sí existe un acta de condenación, vamos a decir, que Dios la tiene, y esa acta de pecados, vamos a decir, el diablo también lo sabe. Él es como que registra todos tus pecados y el día del juicio te los va a tirar en tu cara. Entonces, si no estás con un buen abogado, que es Yeshua, pues ese día vas a estar en grandes problemas. Y ahí no va a haber gracia, va a haber juicio. El tiempo de la gracia es ahora. Entonces, en el tema de las finanzas, que es el tema, uno de los temas más delicados de la vida, te recomiendo que recuerdes, tú no eres dueño de nada, eres un mayordomo. Así que no ames tanto las cosas terrenales o materiales o el dinero como para perder el control. Entonces, las recomendaciones para ser un buen mayordomo tienen que ver con esto. Primero, verifica bien si eres un buen o mal mayordomo. ¿Cómo sabemos que eres un buen mayordomo y cómo sabemos que eres un mal mayordomo? El buen mayordomo obedece la instrucción de su señor. El mal mayordomo no obedece la instrucción de su señor. ¿Cuál es la instrucción que el mayordomo debería seguir? La Torá. No hay otra. La Torá. Entonces, un buen mayordomo conoce la Torá del Señor. El mal mayordomo conoce otra instrucción. Por eso es que puede haber buenos administradores de empresas, puede haber buenas personas que administran bien el dinero y son multimillonarios, pero cuando lleguen al día del juicio, Dios no les va a pedir cuentas. Por ejemplo, si este hombre famoso de Tesla, ay, se me fue el nombre, a ver si alguien lo pone en el chat. Vamos a hablar de Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon. eh, Va al juicio, él va a dar cuentas de sus actos frente a lo que Dios le va a demandar. Y Dios no le va a demandar si desarrolló bien Amazon, Dios le va a demandar a él si estuvo en la luz o estuvo en las tinieblas. Entonces, de eso va a dar cuentas Bezos. De nada le va a servir todo lo que él ha podido acumular. No sé si me explico. Entonces, Elon Musk, ahí están poniendo justamente, Elon Musk, aunque está desarrollando las tecnologías más tremendas en estos últimos tiempos, miren, si todo esto no está usado para la gloria de Dios, Elon Musk va a tener que dar cuentas a Dios, porque Elon Musk es un mayordomo también, nada más que tiene más cantidad económica que administrar. Y pues bien por él, pero al que más se le da, más se le demanda. O sea, él también va a ser demandado por Dios. No va a haber un solo ser humano que no sea demandado por Dios. Ahora el juicio va a comenzar por casa. Y esto hablo de la mayordomía. Hablo de mayordomía, lo relaciono mucho con el dinero, porque ¿qué es lo más importante que tenemos que administrar? Es el dinero. Es el dinero. El dinero es la muestra clara de que si estamos bien o estamos mal. Número dos, seremos juzgados por las obras que hicimos, no por nuestras intenciones. Así que es verdad que vivimos, eh, que la salvación es por gracia, pero las obras cuentan.
¿ok? Las obras cuentan. Todas las iglesias del Apocalipsis fueron juzgadas por sus obras, por sus acciones. Número tres, si quieres ser un buen mayordomo, dé al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso no lo dijo Aristóteles, no lo dijo Platón, lo dijo Yeshua. Entonces vamos a seguir el consejo de Yeshua, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso quiere decir que la mayordomía tiene que ver también con tener las cosas en orden en esta tierra. No vamos a pensar que, bueno, yo agrado nada más a Dios y vivo eh, engañando en esta tierra. No, tenemos que vivir en equilibrio también con las personas o las obligaciones que el Señor ha puesto en esta tierra. Bueno, en cuanto al tema de las finanzas, también tiene que ver el tema del presupuesto. ¿Cómo se hace un presupuesto? Primero, el presupuesto no se debe hacer mentalmente. No se debe hacer mentalmente. Es un consejo por experiencia. El presupuesto se debe hacer en un cuaderno de apuntes. Si usted quiere hacer un presupuesto, tiene que agarrar un cuaderno de su hogar y empezar a registrar sus gastos. Empezar a registrar de la forma que usted quiera. Yo le voy a mostrar ahorita un ejemplo, pero tiene que registrar sus gastos porque si usted trata de acumular la información en su cabeza, va a enloquecer, va a enloquecer. Y como diríamos, consejo para evitar multas en cuanto a uno hace un presupuesto es todo lo que puede poner activo con su pago directo automático, hágalo, porque eso le va a evitar tener multas por retrasos de pagos de la luz o del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro del presupuesto, trate de activar esas ventajas que hay en estos tiempos, ¿ok? Hay tres recomendaciones en lo que es hacer un presupuesto bíblico y pues ya dije eso de dar al César lo que es del César. Como recomendación número uno, el presupuesto bíblico debe comenzar así, teniendo claro que primero debo dar a Dios, después lo que queda debo administrarlo para vivir en esta tierra como Dios manda. Número dos, pague sus deudas y evite las deudas innecesarias. Es importante pagar deudas. Dice la Biblia que el que debe es como un esclavo. Dios quiere liberarnos de la esclavitud no solamente de Egipto, sino también de la esclavitud de las deudas. Y a un principio de los chinos que a mí me gusta mucho, y esto lo cuento porque vivo en Estados Unidos y en Estados Unidos las comunidades chinas, usted va a ver restaurantes chinos por todas partes. Y si averigua usted si ellos se prestaron del banco, muy pocos se prestan del banco. Mm, ¿Qué es lo que hacen los chinos para iniciar un negocio? Ellos juntan dinero entre sus familiares para darle a la persona que va a empezar el negocio y prestarle justamente con el interés ya sea igual al del banco o con un poquito de ventaja, es decir, más barato. Y le prestan a la persona. Entonces la persona obviamente tiene más ventaja y tiene menos problemas, entonces logra abrir el restaurante. Esta es parte de la cultura china que yo no sabía. Y usted puede venir a Estados Unidos y va a ver que casi el 90% de los malls o de los no sé cómo se llaman, de las plazas de comerciales que hay en Estados Unidos, existe un Chinese food. Con razón, o sea, es uno de los restaurantes que más se multiplica en Estados Unidos y su comida no es la mejor, pero yo no le estoy hablando de la comida como tal, le estoy hablando del principio de cómo ellos hacen sus negocios. Se prestan entre ellos, no del banco, y eso hace que ellos eviten un montón de complicaciones que los bancos ponen. Entonces, es un buen principio financiero el prestarse entre familiares, ¿no? Pero recuerde, o sea, se debe honrar a ese préstamo cuando es un préstamo comercial o un préstamo que tiene que ver con disminuirle a la persona sus intereses, ¿ok? Otro es el préstamo por situaciones de salud o emergencias. Eso es otra cosa. Ahí obviamente, pues mejor si no cobramos intereses. ¿Por qué? Porque es un asunto de emergencia. Pero ese es otro tema.
Otro tema. Ok, entonces, eso en cuanto al presupuesto de cómo hacer un presupuesto. Le voy a mostrar un pequeño cuadro de presupuestos que yo lo utilizo. Ah, también dice aquí los israelitas también tengo. Sí, yo escuché de los israelitas, ellos tienen justamente tres canastas, eh, o algunos llaman jarrones o jarras, y es impresionante cómo entre ellos justamente utilizan una de sus jarras para emprender negocios. Es muy interesante cómo hacen eso. Los israelitas también, muy parecido al principio de los chinos. Bueno, entonces le voy a mostrar cómo se hace un presupuesto. Este es el modelo que yo utilizo y yo mismo lo uso para las consejerías. Permítame ver si se puede mostrar o no. Ok, está aquí. Ahora sí lo comparto. Y esto lo he usado ya por más de 20 años y sinceramente me funciona muy bien. Algunos de ustedes lo conocen, especialmente los que estuvieron conmigo en Madison. Y bueno, lo primero son 5 puntos que manejo. El primero tiene que ver con hacer una lista de todas mis deudas. Número uno, aquí hago a quién debo, razón del préstamo y empezamos a limpiar esto. Luego, punto número dos, hago mi lista de necesidades de vida o muerte, cosas como seguros de, eh, por ejemplo, si me muero, ¿de dónde va a salir la plata para el cajón? O para lo que tenga que ocurrir, ¿cómo se llama? El cementerio y todo eso, ¿no? Otros gastos que tienen que ver con tu salud, cosas muy fuertes. Luego de esto, después de esto, haces el presupuesto. El presupuesto tiene que ver más o menos con este cuadro que yo lo muestro a continuación, que no, yo sé que no se ve a detalle, ¿ya? Pero bueno, este presupuesto tiene ingresos, egresos, que es un modelo nada más, que me acuerdo lo hice con Joel y Vicky en el 2024. Todo es ficticio aquí, es cuando enseño siempre pongo un valor fácil, que es en este caso puse $1000, y ahí vamos distribuyendo. Y lo primero que se distribuye justamente tiene que ver con el principio bíblico, que es el diezmo. Separa el diezmo y esta parte amarilla, que seguramente lo puede ver en su pantalla, ya es lo que usted debe distribuir en su vivienda, servicios públicos, alimentación, médicos, educación, ropa, arreglo personal, entretenimiento y otros egresos, y el ahorro, que debe ser mínimo un 10%. Entonces, este es un modelo que yo utilizo y pues ahí yo sé si estoy en pérdida o estoy en ganancia y si mi presupuesto es bueno o es malo. Entonces, esto va a depender obviamente de que tú lo quieras hacer con este modelo o con otro modelo. Como es nivel básico, yo no voy a entrar a los puntos mm, a detalle, ¿no? Bueno, entonces, y luego de eso, este es el cuadro que lo sigo usando y se lo recomiendo. Este se llama cuadro de movimiento económico, que es el punto número 4 del presupuesto. Facilísimo. Pones la fecha, aquí pones el concepto, ingreso, egreso y el saldo. Por ejemplo, vas a Walmart y escribes aquí, Walmart, gastos familiares. Walmart, compras, ¿no? Compras, etcétera, etcétera. Tienes que tu recibo, pones el egreso que hubo y así vas sumando y esto te va a durar un mes. Mi esposa es increíble, ella hace este trabajo y ella no lo hace cada día como tal, pero yo si le pregunto, ella está muy bien ubicada en nuestros gastos. Entonces, y gastos e ingresos y egresos, ¿no? Entonces, bueno que la pareja aprenda a hacer esto y lo haga por lo menos a detalle, por lo menos mínimo unas 2 veces al año, por lo menos. No le digo que lo haga todos los días porque sería mentirle que nosotros lo hacemos, no, no lo hacemos. Lo hacemos cuando vemos que es necesario, cuando estamos viendo que hay un descontrol. Es tiempo de retomar el control. El dinero debe ser controlado. No puede ser controlado por el dinero porque el dinero te va a descontrolar. Entonces, mejor es que tú lo controles. Y el último punto del presupuesto tiene que ver con este cuadro que también está conectado. Directamente te sale un balance final.
egresos e ingresos en un solo cuadro y aquí ves todo lo que has hecho en enero, febrero, marzo, etcétera. Esto lo hacemos ya en un nivel más profundo y este no es el caso el día de hoy, pero nada más les estoy mostrando. Y quién sabe si el Señor permite, de pronto vamos a invertir un tiempo para hacer como una especie de, de una clase especial para la comunidad. Bueno, va a ser como un curso intensivo, pero hay mucho que aprender. Le aseguro que va a ser de gran bendición, pero no doy fechas ni nada. Pero este sería cómo hacer un presupuesto familiar. ¿Ok? Un presupuesto familiar. Todos los jóvenes, especialmente que se van a casar, tendrían que tener por lo menos una idea de esto, no necesariamente así como yo lo hago en 5 puntos, pero a mí me ha ayudado esto bastante por 5 años, por más de 20 años. Ya. Bueno, sigamos con el siguiente punto de las finanzas. Bastante interesante esto, a mí me gustan estos temas. Le diré, son temas bastante espirituales. Uno diría, pero ¿por qué dice eso si no estamos hablando del espíritu? Pues porque entendemos a veces mal las cosas espirituales. Las cosas espirituales no tienen nada, solamente algo que ver con cuando hablamos de Dios como tal. Por ejemplo, el libro de Esther, que no tiene una sola mención de Dios, es uno de los libros más espirituales que hay. Así que lo espiritual no tiene que ver con mencionar a Dios en eso, sino con actuar en base a los principios de Dios. Bueno, otro de los principios de Dios tiene que ver con el tercer punto. No gaste más de lo que gana, porque eso sería engañarse a sí mismo y además eso sería vivir guiado por los impulsos, porque aquel que gasta más de lo que gana está siendo emocional en sus gastos y tarde o temprano sus tarjetas de crédito, sus deudas le van a mostrar la realidad y va a perder sus inversiones, su casa. Hay cuánta gente que ha perdido su casa, sus autos, sus bienes y ha quedado en la calle a causa de eso. ¿Y de dónde viene esto? Pues las recomendaciones son las siguientes, son dos. Evite compras por impulso, compre prioridades, ¿ok? Compre prioridades. Va a llegar un momento, obviamente, donde uno ve la casa y parecería que uno ha acumulado cosas, pero también va a llegar un momento en el cual usted quiere ser minimalista y tirar todo lo que ha comprado. Eso me ha pasado y estoy seguro que eso pasa a cada familia en un grado mayor o menor, pero todos atravesamos estas tentaciones. Entonces es bueno dominarlas y controlarlas y disminuirlas. Muy rara es la persona que no es guiada por algún impulso. Lamentablemente es que uno después se da cuenta, ¿para qué compré esto? Ay, 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 ¿para qué compré esta cosa? Pero bueno, ya lo hizo, ya no lo puede devolver, ya lo hizo. Entonces, no repita esta situación. Evite salir a comer fuera de casa como una norma, ¿ok? Si lo hace, coma bien además y evite los azúcares tomando agua. Le voy a explicar algo. Cuando usted sale a comer, por ejemplo, con sus hijos, nosotros veíamos cuando salíamos con Joss y Michaela a los buffets, a los restaurantes, que lo primero que los hijos piden es o sea, el refresco, gaseosas, y pues si es que hay, por ejemplo, un buffet, recuerdo que íbamos a All Country Buffet en Estados Unidos, no sé si alguien conoce. Llegábamos al buffet y mis hijos ya estaban entrando directo a las máquinas de los helados. Ahí se llenaban tanto que después cuando se sentaban para comer lo que deben comer, no comían nada. Entonces, eso se repetía unas cuantas veces, pero no permitimos que llegue la tercera vez y ahí cambiamos las reglas. Nada de eso al principio. Así que evitábamos comprar justamente el refresco o la gaseosa y nos hemos acostumbrado a eso. Y una vez tuvimos una experiencia con una pareja que pensó que no comprábamos el refresco por tacaños. Y no era por eso, era porque ese refresco, esa gaseosa me está llenando de azúcar y al final ni con ganas voy a comer. Y además que cuando uno va a un restaurante y compra el refresco, es casi el 30% del gasto que se va en eso. Entonces, ¿por qué no mejor administramos bien aún lo que metemos al estómago
y empezamos a hacer un buen gasto en un restaurante. Esto lo va a entender especialmente el que ya está casado por lo menos un año o dos. Cuando uno es soltero no se da cuenta de estas cosas y pues ya son consejos de gente que en mi caso yo ya aprendí y además di consejos a las parejas. Y verdaderamente sí hay una vez a la semana, al mes, si es que uno sale, sí, cantina abierta, especialmente cuando no hay hijos. Cuando ya llegan los hijos, ahí tiene que empezar a frenarse porque el hijo va a ver que ir al restaurante es menú abierto y no es así. Los hijos nos enseñan también aún a salir a un restaurante. Pero cuando todavía el hijo no entiende, pues yo creo que es todavía tiempo para, pues entre usted y su cónyuge, disfruten al máximo lo que puedan. Pero ya con los hijos, tiene que aprender algunas cosas más. Bueno, si no, no va a poder nunca ahorrar dinero para los gastos prioritarios, ¿no? Finalmente, dentro de los consejos que tienen que ver, hoy dice, yo sí, Abby, hasta ahora solo pido agua en los restaurantes. Muy bien. Y eso es más sabio, además, les diré. Yo no tomo líquido con la comida. Miren, cada caso es distinto. En mi caso, no, yo estaba acostumbrado a tomar mi comida siempre con algún líquido y especialmente Coca-Cola o gaseosas. Eh, en mi casa me acuerdo que tomaba mucho lo que es la papaya Salvieti. Me encantaba eso y pues para mí una comida sin esa gaseosa era incompleta, pero gracias a Dios cambiamos. Bueno. Tenga un fondo de emergencia. ¿Qué es el fondo de emergencia? El fondo de emergencia tiene que ver con eh, separar una porción del dinero cada mes hasta juntar lo suficiente para pagar sus gastos entre 3 y 6 meses. Comience como una bola de nieve, de a poquito, poco a poco. ¿Ok? El fondo de emergencia no debe ser desarrollado de un día para otro, pero ya desde el primer año de matrimonio, mínimo debería tener ya su fondo de emergencia, por lo menos para 3 meses. Antes de casarse comienza el fondo de emergencia, si quiere consejo. No puede casarse, como decimos vulgarmente, pelado. O sea, tiene que tener lo que pasa en un matrimonio bíblico. Primero se hace el contrato o com- el compromiso donde el esposo, principalmente el esposo y obviamente también la mujer, tratan de ganar sus ahorros, de alguna forma ahorrar lo más que puedan, el hombre la casa, tal vez la mujer las gallinitas, pero es más responsabilidad del hombre. Pero sí sería bueno que ya lleguen al primer año de su boda o cuando ya se casen con algo de un fondo de emergencia y no estén ahí golpeando la puerta de los papás después de casarse y decirle a los papás, papá, préstanos para pagar el primer alquiler de la renta. Eso sería vergonzoso. Entonces, ya para casarse, el fondo de emergencia, especialmente cuando uno hace las cosas bien, ya debería ser un tema que se tocó en el tiempo de preparación matrimonial. ¿Ok? El fondo de emergencia no es un asunto del matrimonio, es un asunto previo al matrimonio. Entonces es importante y lamentablemente esto no ocurre cuando una pareja no ha tomado sus charlas prematrimoniales. Entonces eso es bíblico incluso. Entonces tenga un fondo de emergencia, especialmente de 3 meses a 6 meses, porque ya cuando uno está casado y con hijos, especialmente, si le sacan del trabajo o hay el COVID, como ha pasado el COVID y uno tiene que dejar de trabajar, mínimo 3 a 6 meses tiene que tener como un dinero ahorrado para ese propósito. Ese es el fondo de emergencia. Porque si usted no tiene un fondo de emergencia, va a empezar a tener que vender sus cosas a precios de gallina muerta. Entonces no es el plan de Dios así. ¿Ok? Y recuerde, Dios no está peleado con el dinero no es el problema. El amor al dinero es el problema. El dinero debe ser administrado y el primer llamado de Dios para tu vida es ser mayordomo. Entonces eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Wow, estamos avanzando bien. Veamos si seguimos. Área educación, que sería el cuarto punto, importantísimo. Este es un tema importante también.
Estamos hablando de cómo hacer un plan eh, integral, desarrollando un plan de vida integral y equilibrado. O sea, si usted quiere vivir equilibradamente, hay 6 puntos que le estoy recomendando que tiene que considerar. Ya hemos hablado del punto número 1 de la esfera que tiene que ver con la parte espiritual. Hemos hablado de la siguiente parte que es la parte de la salud del cuerpo. Luego la tercera parte que tiene que ver con el área de las finanzas. Ahora estamos entrando al cuarto punto que tiene que ver con la educación. ¿A qué educación me refiero? A la educación que tiene que ver con sus títulos, con su nivel intelectual y con lo que usted va aprendiendo para desarrollar sus dones y sus talentos dados por Dios a su vida. Entonces, en el área de educación, nivel básico, ¿qué hacer? Primero, debemos estar conscientes de nuestro nivel de educación y a partir de ahí tratar de agregar valor intelectual a nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Uno nunca va a avanzar si no sabe dónde está primero. Así que si usted de pronto ya es un profesional, es un ingeniero, pero estudió porque sus padres le obligaron, bueno, usted no tiene una profesión realmente, solamente tiene un título. Bueno, tiene dos opciones. Usar el título para, pues, trabajar, porque es mejor trabajar con alguna profesión, o volver a empezar. ¿Me explico? Pero sí es mucho más agradable trabajar o estudiar algo que realmente le gusta, ¿no? Pero no siempre es así. No siempre va a ser algo que a usted le va a agradar. A veces, y por ejemplo, en Estados Unidos, uno a veces quiere ser ingeniero y no comienzas de ingeniero. O sea, no comienzas estudiando ingeniería. Comienzas tal vez estudiando materias básicas y terminas, o sea, hasta cierto punto, pero después tienes las puertas para continuar la ingeniería. Pero al principio comenzaste como técnico. ¿Me explico? Entonces, llegarás a ese nivel, pero vas a tener que empezar por algún punto. Si tu orgullo no te permite reconocer eso, nunca vas a avanzar. Por eso es bueno saber primero dónde estás y qué limitaciones tienes para aprender a dar pasos hacia adelante. Hay gente profesional en Estados Unidos que no ejerce su profesión nunca porque quiso avanzar demasiado rápido. En mi caso, por ejemplo, yo vine como ingeniero aquí, yo no vine como ingeniero a Estados Unidos, vine como pastor. Eso sí lo ejercí y gracias a eso tengo los papeles. Cuando traté de validar mis papeles de ingeniería, eh, apliqué y todo eso, pero tenía que hacer algunas materias en la universidad porque no valoraron algunas materias que mi país otorga en Bolivia. Y para eso tenía que pagar casi $20,000 que no los tenía. Entonces tuve que tomar decisiones muy serias y no me arrepiento de ellas porque si hubiera querido continuar ser ingeniero, no hubiera podido obtener los papeles. Entonces decidí en la otra profesión que tenía, que era pastor. Entonces, o sea, hice una profesión que es el pastorado y a partir de ahí Dios hizo el milagro. Y también no fue solo, fue la ayuda de otras personas a quienes amamos y respetamos también, que nos permitieron avanzar en eso. Pero primero tuve que saber dónde estoy y a partir de ahí pude avanzar en cuanto a mi nivel de educación, porque tuve que volver a estudiar como pastor por 6 meses, un intensivo para poder validar mi pastorado aquí en Estados Unidos. Entonces, la educación no se termina nunca. Uno tiene que aprender a encontrar esos caminos para continuar su educación. ¿Me explico? Entonces, la educación no tiene límites y no se desanime nunca en ningún lugar. Continúe educándose y especialmente si usted es una persona que tiene metas y sueños, ¿no? Revise con cuidado la información educativa que está ingresando a su mente. O sea, no se trata de llenarse y llenarse de la educación que te dan en la universidad o en ese instituto. Hay muchísima información que tiene que desechar. Por ejemplo, mi esposa entró a una universidad para estudiar justamente el coaching.
Cuando ella estudió ahí, notó que varios de los docentes eran personas que tenían principios eh, nada bíblicos en cuanto a lo que es el cuidado del cuerpo. Entonces tuvo que vencer esas materias porque eran simplemente parte del plan de estudios, pero no adquirió eso en su mente y en su corazón. O sea, no metió eso en su mente y su corazón. ¿A qué me refiero con esto? Usted tiene que estar preparado, cubierto en su corazón. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. ¿Qué quiere decir esto también? Recuerda, tu corazón también es tu mente. Entonces, cualquier información que venga a tu vida, fíltrala. No la adquieras simplemente porque te la están dando y pues no, hay temas que tú no los quieres estudiar. Me explico, entonces hay ateos que te van a enseñar una cosa y otra cosa y te están, siempre el docente te va a dar algo de lo que él es, algo de su fe. Entonces, ten cuidado con recibirlo eso como si fuera la instrucción de Dios. No, vence la materia y nada más. No te pelees también con esa persona. Vénselo y ya, pero no lo metas a tu corazón. Bueno, tercer consejo dentro de lo que es el área de educación, si quieres continuar tu educación, espero que lo hagas. Además, capacítese en las tres áreas básicas de la educación y evite la procrastinación. ¿Quieres saber cuáles son esas tres áreas? Pues téngame paciencia, en un momentito ya se las doy. Vamos al primer punto. ¿Cómo debemos estar conscientes de nuestro nivel de educación? Pues primero un plan. O sea, evalúe dónde está ahorita. Si de pronto usted es un profesional que ya ha salido profesional hace 5 años y no ha continuado con un posgrado, una maestría o algo más, pues ya está mal. O sea, tiene que encontrar la forma de continuar su educación. Para eso estudió. La educación no para. La educación es como un árbol. Crece y crece y crece. Cuando un árbol muere, cuando el árbol deja de crecer, ahí es donde el árbol muere. Y la Biblia nos compara a las personas como árboles. Entonces, no podemos parar de educarnos. ¿Ok? Por eso Dios nos ha dado una mente. O sea, tenga un plan de educación para saber a dónde quiere y debe llegar. Y obviamente este plan de educación tiene que ser filtrado por el plan de Dios. Número dos, no estudie solo por obtener un título académico. Estudie para desarrollar mejor su don. O sea, si de pronto usted estudió medicina y era porque sus padres son médicos y le obligaron, pues ahora es cuando aproveche lo que viene en adelante y vea qué fruto puede obtener de eso que estudió para ver si se puede acercar a algún don que usted tiene. Pero si usted después de ser médico ahora quiere desechar eso y estudiar ahora mecánica de aviones, pues sí, realmente perdió esos 6, 7 años de medicina. Ahora, si realmente le gusta hacer eso y es joven todavía, hágalo. Hay gente que tiene tres profesiones, pero realmente yo le sacaría todo el provecho que pueda a eso que ya invertí. Me explico. Entonces, Dios nos ha dado esta vida de forma temporal para que entendamos que no podemos pasarnos también la vida tratando de encontrar aquí lo que me gusta. No, en la tierra no vas a encontrar lo que realmente te gusta, hermano. No estás en la tierra prometida, estás en una tierra llamada desierto. Aquí trata de ser agradecido teniendo sustento y abrigo. No te preocupes tanto por los títulos académicos, son pasajeros. No toda la vida vas a ser médico. Hay muchos que ya no pueden ni ejercer la medicina o la ingeniería por diferentes razones. Entonces, no le dé tanta bola a eso, pero sí continúe su educación acercándose más y más al don que Dios le ha dado para cumplir el propósito de Dios para su vida. Bueno, y las recomendaciones es, haga el plan, o sea, no lo haga en su mente. ¿Cuántos jóvenes han pasado por, eh, voy a decir, por mi silla de consejería y les he pedido un plan? No, no lo tienen. Y no es que los tiempos han cambiado y ahora eso es algo anticuado. No, no te digo que tienes que hacer un plan complicado. No, agarra un papel y como hace un buen novio o una buena novia, tiene su checklist para ver que la primera persona que se le aparezca,
por lo menos cumpla 4 de los 5 puntos que ella está buscando o él está buscando y no se enamore directamente porque cumplió con un punto. Mínimo tiene que cumplir 4 puntos. Entonces, si usted no tiene un plan, no tiene un checklist, pues alguien le viene y le dice, bueno, te ofrezco una maestría gratuita en el área de XZZ. Usted va a estudiar algo que de pronto no quería y va a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas en esto de la educación. Y le digo, la educación es un mundo sin fin. No terminas de estudiar y es un mundo peligrosísimo porque aquí sí hay filosofía que puede influenciar nuestras vidas. Haga el plan. Luego, número 2, recuerde, usted será el resultado de aquellos con los que se relaciona más de cerca. O sea, revise sus 5 amigos o amistades más cercanas porque estas amistades van a influenciar sus vidas. ¿Ok? Y si no son buenas amistades, tome decisiones. O sea, aléjese de ellos. O sea, ¿por qué razón? Sí, porque usted se va a hundir o se va a elevar dependiendo de los amigos que tiene. Bueno, vamos al punto 2. Revise con cuidado la información educativa que está ingresando en su mente. ¿Ok? Eh, sí, cuando usted revisa el libro que está estudiando, se está haciendo un bien. En otras palabras, el libro se empieza a leer no del índice, del título, luego del autor. Esa es la clave para leer un libro. El título del libro y el autor. ¿Sabía usted que ese es un buen consejo para ver si el autor es alguien que le va a agregar valor a su vida o le va a quitar valor a su vida? Yo no leo libros más de ateos, ni leo libros de gente que no respeta a Yeshua especialmente. Trato de evitar eso al máximo porque especialmente cuando uno ya tiene una enfermedad terminal, ya no quieres perder el tiempo. Tal vez si no tendría una enfermedad terminal, sí diría, a ver, voy a tratar de ver si este rabino me puede agregar valor o no. No, ahorita hay muchos rabinos que ya que conocen a Yeshua y a esos me estoy enfocando más. ¿Para qué voy a dar vueltas en la sabiduría judía, que no es mala? No es mala, la Biblia dice que tenemos que retener lo bueno y desechar lo malo. Sí, pero ya no estoy con una salud tal que podría arriesgarme mucho porque lamentablemente ahorita hay tanta información que es mejor no abrirse tanto. Trate de cerrarse un poquito, escoger unos mentores y quedarse con ellos por el resto de sus vidas. Porque si usted cambia de mentores todo el tiempo, va a vivir en una mezcla todo el tiempo. Y la educación no puede ser de base mezclada. Porque si quiere eso, mire, solo entren al campo de la nutrición y se van a asustar. Hay gente que dice que el ajo es bueno y hay gente que dice que el ajo no es bueno para la salud. Sí, acabo de escuchar otro tema de que la cebolla no es buena para la salud. Bueno, eso va a depender del cuerpo o del estado de salud que tengas, pero cada loco ahora sale con el tema de la nutrición. A mí ya me asusta eso. Mi esposa y yo hemos decidido seguir lo más cerca posible a los principios bíblicos y en eso quedarnos, principios bíblicos de la nutrición. Así que revise bien el título y al autor del libro. Es como cuando las canciones, la música también, que es otra de las cosas que pueden entrar en nuestra mente. Igual, cuando va a escuchar una canción, revise el contenido de la letra y al autor o al cantor, al que canta. Y ahí se va a dar cuenta si vale la pena o no escuchar. ¿Ok? Esa canción. Pero no lo escuches simplemente porque suena bonito, el ritmo es bonito. Lo mismo es con un libro, los juegos electrónicos, los documentales. Ah, mire, yo escucho un documental, me parece interesante, pero apenas escucho y que hace 40.000 años, cuando la Tierra estaba en esta posición, yo digo, primero, 40.000 años, ¿de dónde hay esa información? ¿Cómo me habla con tanta seguridad? Y todavía después me lleva hace 3.000 millones, 3 millones de años atrás. Digo, no, eso ya no va a entrar en mi mente. En mi mente entró casi por 15 años, hermanos. Yo estaba con esas discusiones y asuntos en mi vida. Así que lo que hago es apenas escucho que alguien ya está mencionando que hace 40.000 años, ¡pam! Paro ese video, ya no lo quiero escuchar. Ya no, yo ya no tengo esa paciencia
y ya lo dejo, porque prefiero escuchar otra cosa que sé que es más sólida. Lo mismo con las películas, la música, todo lo que tiene que ver con educación o la información que está entrando a tu vida. Ni hablar de los juegos electrónicos. Los juegos electrónicos cargan, he visto una trampa en esto, que hay muchos estudiantes que se comunican a través justamente del Internet, pero después terminan con los juegos electrónicos. Y ahí la mayoría de los juegos electrónicos contienen un grado de pornografía muy sutil, pero la mayoría, no le digo todos, pero la mayoría contienen cosas inmorales. Entonces, mucho cuidado con los juegos electrónicos. No van a agregar valor a tu vida, sino van a agregar tentaciones. Y creo que no sería bueno más tentaciones en nuestras vidas, suficientes con las que ya hay. Bueno, miren, la educación tiene que ver con tantas cosas, ¿no? Sí, y le digo en la universidad, cuando yo fui a la universidad, ¿dónde fui expuesto a las primeras revistas de pornografía? Aunque usted no lo crea, en la iglesia, sí, fue ahí, pero después en la universidad, en la escuela, en los lugares de educación, ahí fue. Ahí es donde veía a mis amigos, eh, y a mí me pusieron en mi mochila muchas veces revistas, imágenes, calendarios. Yo llegaba a la casa y encontraba eso y mi cara roja parecía un tomate, tratando de botar todo eso y pues obviamente así es el tema de las tentaciones, ¿no? Me explico. Entonces, no vaya a pensar que cuando uno va a un lugar de educación todo va a ser bueno. Ahí es donde uno tiene que aprender a filtrar. ¿Y qué pasa con los papás que no leen los libros de sus hijos? Eso es doble pecado todavía, porque le hacen pecar al hijo y aparte que el papá ni siquiera sabe lo que el hijo está estudiando. Y eso es lo que hacíamos en casa con mi hijo Josh. Tenemos una experiencia tan linda con Josh, mi hijito. Los metimos a lo que se llama en Estados Unidos algo muy típico que se llama las competencias de lectura. Mi esposa y yo, bueno, especialmente mi esposa, buscaba siempre eso para mis hijos. Y en Estados Unidos hay unas bibliotecas que casi todas premian por la lectura de libros a los niños. Entonces mi hijo empezó a ser campeón de lectura, leía y leía y leía, y era fácil para él, pero después nos dimos cuenta que no todos los libros eran buenos. Empezamos a hacer cambios. Y ahí es donde entramos a Ted Dekker, que es uno de los famosos que hablan de ciencia ficción, pero con bases bíblicas. Entonces empezamos a cambiarle los libros a mi hijo Josh, que era un niño todavía, y ahí empezamos a dirigir hacia dónde debería ir su mente. Y pues eso es lo que hicimos. Y ahora, obviamente, no fuimos padres perfectos ni nada, pero un padre debería dirigir especialmente la información de lectura de sus hijos desde temprana edad, porque uno no sabe lo que le están dando en el kinder a sus hijos. Ay, Dios mío. Hemos visto las drag queens y todas esas cosas aquí en Estados Unidos. Entonces, cuide los libros de sus hijos también. Ábralos, léalos, vea si esos libros realmente agregan valor a su vida. Pero si el padre no tiene tiempo, si el padre siempre está en el trabajo, entonces nunca vas a poder. Para eso es el Shabbat. En el Shabbat es donde uno tiene que hacer esas cosas también. Bueno, último punto es capacítese en las tres áreas básicas, ¿no? Y pues, ¿cuáles son estas tres áreas? La primera área tiene que ver con la comunicación. La comunicación no es un don con el que uno nace. Y aquí le voy a dar un tip. Mm, a veces venimos de hogares, de familias donde las palabras vulgares abundaban. Y uno, ahora, si se ha dado cuenta, existen muchos youtubers o tiktokers que lo vulgar se ha vuelto como un lenguaje aceptado y común y corriente. Y no es así. Por lo menos yo no lo acepto y no lo voy a aceptar jamás. Mientras viva, no voy a aceptar que se tenga que decir un disparate para que la frase salga cool. No lo acepto ni lo voy a aceptar. Y aunque uno me diga anticuado o lo que sea,
hay valores que no los debes adquirir de lo que ha hecho Grecia y Roma en este mundo. No es bonito hablar disparates o palabras vulgares para verte mejor. Si vas a ser un buen comunicador, aprende a usar palabras que sean las correctas. No necesitas decir un disparate para decir que algo es bonito, levantando el nombre, levantando la madre o cosas así como esas, para darle valor a eso. No sé qué ejemplos dar porque no quiero ni levantar esas palabras, pero usted sabe bien a qué me refiero. En el tema de la comunicación también tiene que ver con aprender a decir las cosas. Cómo decirlas es más importante de qué está diciendo. El otro punto de que debe educarse tiene que ver con el liderazgo. Sí, es verdad, no todos hemos nacido para ser líderes. Yo no he nacido para ser líder, he tenido que aprender a ser líder y me gusta ahora poder dirigir o poder estudiar. Me gusta y sé que hay gente que no le gusta y eso es así como Dios nos ha hecho, pero sí hay un liderazgo que es inevitable para tu vida y es el liderazgo en casa sobre tus hijos. Sí, porque Dios no te puso también para liderar a todas las personas, pero sobre tus hijos tiene que haber un punto de liderazgo en tu vida para que ellos hagan o sigan los consejos que tú le das. ¿Ok? Entonces, ese es el tercer punto. El segundo punto, perdón. El primero es comunicación, estudiar sobre comunicación. El segundo es seguir educándome en el tema del liderazgo. Y el tercer punto es aprender acerca, o sea, autoeducarme en base al don que Dios me ha dado. Sí, comunicación, liderazgo y desarrollar tu don son tres áreas en las cuales no debes de procrastinar. Tienes que seguir educándote. Hay más áreas, yo sé, pero estas tres áreas se las recomiendo al máximo. Y bueno, Romanos 12:3 dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de sí que lo que debe de pensar. Sí, cuando nos estamos educando, pues no nos creamos mejores que nadie, sino pensemos de nosotros como Dios manda, sino que pensemos con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. No se compare con nadie, compárese con el propósito de Dios para su vida. Les voy a compartir un video cortito y creo que hasta ahí hemos llegado y me va a tener que dar una clase más porque la otra clase es sumamente importante, pero este video es cortito, entonces permítame ponerlo. Este video tiene que ver con el tema de la actitud. Es sencillo, me llamó la atención y esperemos eh, que nos dé una pequeña lección especialmente para los temperamentales. Aquellos que yo era temperamental, bueno, debo seguir siendo, pero sería como un caballo domado ya. Eso sería yo, un caballo que ha sido domado. Chúcaro era antes, pero cada vez estoy aprendiendo a ser más domado. Permítame, aquí le pongo, aquí está. ¿Dónde está? Se me perdió. Este creo que es. Sí, este es. Ok, mire, se puede ver la imagen, no está muy grande. A ver, veamos si lo puedo agrandar. Oh, no tanto. Permítame. Bueno, Buenas tardes. ¿Va a llevar todas las prendas? Sí, ¿Con efectivo o con tarjeta? tarjeta. Pero rápido que estoy apurada, ¿quieres? Sí, no se preocupe, no me voy a tardar. Disculpe, el sistema me rechaza su tarjeta. ¿Qué? Eso no puede ser posible. Tienes que estar haciendo algo mal. ¡Ay! Seguro que ya la rayaste o la ensuciaste. Intenta de nuevo, ¿quieres? Sí, claro. Seguro puso mal su clave.
Nuevamente me rechaza la tarjeta. Quizá es un problema con el banco o falta de crédito. ¿Qué? ¿Cómo se nota que no sabes nada? ¡Arréglalo! ¡Haz algo! Que te digo que estoy apurada y no me ofreces soluciones. De verdad que... qué pena. ¿Qué gente tan incompetente contratan? Eres una burra. Discúlpeme, señorita. Dame mi tarjeta, ¿quieres? Lo lamento mucho, pero es que este problema escapa de mis manos, de verdad. Ya me hiciste perder mucho mi tiempo. Inservible como tu máquina. Lo siento mucho y que tenga un bonito día. No pienso volver a esta tienda nunca más. ¿Y sabes qué? Voy a hablar con todas mis amistades para contarles de esto. Lo siento mucho. Y que Dios la bendiga. Buenas tardes. Disculpe, señorita, ¿se siente usted bien? Sí, claro, ¿por qué le pregunta? ¿Y que esa señora le ha tratado tan mal y usted así, feliz? Bueno, es que yo no he hecho mal mi trabajo. A lo mejor la señorita tuvo un mal día y por eso tuvo esa actitud, pero yo no puedo dejar que eso me afecte a mí o a mi trabajo. Tampoco voy a dejar que alguien malogre mi día. Lo mejor que puedo hacer es dar una sonrisa y buena actitud. Qué buen ejemplo me está dando hoy día. Eso, hay que ser positivos. Qué bueno, no pierdan nunca esa sonrisa. A ver, Muchas gracias. por favor, llevo esto. ¿Estas plenas? Sí, esto también. ¿Con efectivo o con tarjeta? Efectivo, gracias. Muy bien. Miren esto que es un video tan sencillo. Eso muestra algo que aún en los matrimonios, en las relaciones pasan. Hay gente difícil. Y eso es el último punto de lo que justamente vine, eh, eh, lo que quería explicar. Entonces, tenemos que tener cuidado con las actitudes que vamos mostrando el día a día. Nadie puede invadir ese territorio llamado tu actitud, sino tú decides cuál es la actitud que deberíamos de tener. Así que estos 3 puntos que hemos avanzado el día de hoy, la verdad que pensaba terminar los 4, van a ser suficientes porque ya tenemos 1 hora y 10 minutos. Así es que el siguiente punto, que es uno de los puntos más importantes, es el tema de los IELTS. Lo vamos a hacer la siguiente semana, mentores. De eso quiero hablarles con mucho cuidado y mucho detalle para saber escoger los mentores. Entonces, prepárese para la siguiente semana con ese tema. Así que, bueno, vamos a orar y voy a invitar a mi esposita que ore. Y a propósito, ella, gracias a ella, yo estoy aprendiendo también a desarrollar una buena actitud. ¿Y qué creen? Ella también está aprendiendo a desarrollar una buena actitud porque en el primer año de matrimonio no vinimos preparados, no vinimos como muchas parejas, bueno, ahora en este tiempo ya tienen esa ventaja, ¿no? De tener un prematrimonial y un tiempo de preparación que nos ayuda a evitar muchísimos errores. Así que gracias a todos y pues aquí mi esposita va a continuar. Dice Rey, ¿cómo están todos? Edson, perdón, ahí está Edson, un saludito nada más. Primo. Saludos. ¿Todo Mm, bien? Qué bueno. Disculpa, amor. Acompáñame a hablar, familia. Padre amado, Señor de nuestras vidas, te agradecemos por darnos la oportunidad de ser parte de tu familia. Gracias por esta preciosa comunidad. Gracias por mi esposo y por este mensaje que nos ayuda a ordenar nuestra vida en torno a lo más importante que es nuestra conexión contigo. Que nuestras decisiones guíen nuestras acciones para desarrollar un plan de vida equilibrado, cuidando nuestro templo, que es nuestro cuerpo, a través de la alimentación, la suplementación y el estilo de vida. De la misma forma queremos ser sabios para manejar las finanzas y no dejar que las finanzas nos manejen a nosotros, siendo buenos mayordomos de lo que nos das, ya sea en recursos o en tiempo, que nos actualicemos constantemente como una forma de afilar el hacha para hacer lo que pongas en nuestras manos con excelencia
y pasión, desechando lo que no te agrada a través del filtro de tu instrucción. Que nuestra actitud demuestre nuestra altitud en cada situación en la que nos encontremos. Gracias, Padre, por esta comunidad preciosa y por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas. Oramos por la paz de Jerusalén. En nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén y amén.